Hoy venimos para contaros qué nos ha parecido este Legendary Encounters Matrix, juego de 1 a 5 jugadores de Upper Deck. La calidad de este juego es, si conocéis los Legendary Encounter, pues es la que nos tienen acostumbradas. Viene un tapete de neopreno donde vienen dibujados todos los espacios donde tenemos que poner nuestras cartas. Esto nos facilita mucho a la hora de prepararlo, así que la calidad en ese sentido muy buena. Y luego las ilustraciones son las más reconocibles que tenemos sobre estas películas de Matrix que todos conocemos. Y las habilidades de los personajes también muy acordes al personaje de la película. Así que todo va muy coordinado en la calidad de estos componentes. Sí, como ha dicho Penélope, poco más que añadir, porque es un juego de cartas, pues a resaltar el tapete, como ha dicho Penélope, las cartas de calidad muy bien. Esto ya es gusto personal, pero a mí no me gusta que se utilicen fotogramas de las pelis. Y en este caso es todo, digamos, arte original, es decir, Eso son es. dibujos y demás, entonces yo súper contento, ¿vale? Que habrá gente que prefiera los fotogramas y me parece estupendo, pero Ilustraciones. no sé, yo creo que el fotograma de la peli es una cosa que no me gusta, entonces como no las tiene, pues estupendo. Pero Pues, son sí. ilustraciones fácilmente Sí, reconocibles sí, o de sea, la reconoces película. escenas de las pelis y más, además con el texto que te pone. Además, a mí me parece todo un desafío. Por ejemplo, cuando Neo esquiva las balas, me parece un desafío ilustrarlo. Y lo han conseguido. Suscríbete. Bueno, el setup es muy sencillo, ¿vale? Tienes que organizar las cartas, ¿vale? Tienes separadores y demás, entonces si te las separas y las organizas, las cartas de cada personaje, los distintos actos, los distintos avatares, si lo tienes separado y organizado, es muy sencillo independientemente de la película que quieras jugar, ¿vale? Entonces, la primera vez vas despacito, pero la verdad es que luego, nada, a la segunda partida ya como venga, pim, 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 y a jugar. Así que el Sí. setup, una vez que te has preparado la caja, como quien dice, súper rápido y en un momento lo tienes. Sí. Bueno, vamos con qué nos ha parecido el juego. Penélope, por favor, ¿qué te ha parecido? Pues a ver, todos sabéis que yo soy bastante cinéfila y cada vez que me encuentro un juego que representa una película, tengo el listón bastante alto. Y además una película como Matrix, que todos conocemos, que es un, digamos, clásico ya del cine, donde descubrimos muchos efectos y una aventura totalmente sorprendente para nosotros. Creo que la han representado muy bien, está muy bien llevada al juego, vas siguiendo todos los pasos, te lo facilitan mucho para que puedas seguir el orden de las películas, te dicen qué actos tienes que coger si quieres vivir las películas y lo han hecho genial. Es una forma de meterte en la película, de disfrutar de ella, pero en un juego de mesa. A mí me ha encantado. Esta mierda es mi rollo. ¿Cómo se podría decir? Porque resulta muy, muy temático. Entonces, con las cartas de los actos, te dividen la película en los 3 actos de la peli, ¿no? Entonces tienes que ir pasando por los distintos actos de la película en cuestión que estés jugando, ¿no? También tiene modo campaña, que no lo hemos dicho, pero te lo puedes jugar en modo campaña. Ahí, bueno, claro, tienes que superar con éxito la primera para pasar a la segunda y así. Entonces eso, bueno, pues a lo mejor si no te gusta mucho repetir partidas seguidas, pues eso a lo mejor para gusto de los colores, ¿no? Pero temáticamente están muy, 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 muy bien. El sistema, si habéis jugado un Legendary Encounters, es lo mismo, ¿vale? O sea, tiene sus pinceladas, ¿vale? Como Sí. lo de si estás en el mundo real o estás en Matrix, tiene algunas pinceladas y cambios para adaptar mejor la temática, pero el sistema de Legendary Encounters, básicamente el núcleo es el mismo. Y está muy bien llevado el hecho de el mundo de Matrix y el mundo real, que le llaman en el juego, está genial porque tú a Matrix siempre puedes acceder, ya sabéis que tienes a tanque que te va a meter en Matrix en cualquier momento, pero luego para salir, si recordáis en la película, necesitas un teléfono, pero los agentes quieren impedirte que llegues a ese teléfono, entonces es una cosa muy bien implementada el tengo que esquivar o tengo que destruir a los agentes o pasar por eventos para poder salir de Matrix en muchas ocasiones. Así que, Lo de, chicos, lo de los teléfonos
si habéis visto, sobre todo en la primera, en las otras a lo mejor creo que ya no se traslada tanto, pero en la primera película hay determinado agobio por encontrar una salida viable, ¿no? Es como una de las Que le cosas pides que... una salida y tienes que salir corriendo. Claro, casi siempre salen ahí en apuros y tal. Y eso es, se van, digamos, te van quitando, ¿no? Los agentes y los enemigos te van quitando los teléfonos, como quien dice. Entonces puedes quedar un poco atrapado en Matrix hasta que consigas salir. Entonces creo que eso le mete un poco ese agobio que tenías en las películas de cómo salgo de aquí. Te lo mete bastante bien, entonces está muy, muy chulo. A mí eso me ha molado mucho, al igual que muchas otras cosas. Solo le encuentro, por poner una pega temáticamente, pero es que tampoco sé cómo hacerlo de otra manera si utilizas el sistema. En la primera película de Matrix, si tú juegas con Neo, pues al principio eres el señor Anderson. Sí. Entonces, claro, el señor Anderson no se va al mundo real porque todavía no está desconectado de Matrix y puede entrar y salir. Pero tú sí puedes hacerlo, aunque siempre acabas en tu turno, tienes que acabar conectado. Porque yo, Morfeo, no te he desconectado. Claro, es hasta que hay que pasar por esa fase de la película de, oye, hay que desenchufar a Neo y tal. Entonces, claro, pero es que si no vas al mundo real no puedes adquirir cartas, que eso está muy bien, porque en el mundo real es donde tú reclutas gente, ¿no? Pues llevamos a Interruptor, llevamos a Tanque, llevamos... Entonces tiene todo tiene todo el sentido del mundo que sea cuando estás en la parte del mundo real, cuando puedes coger cartas. Entonces, claro, el primer acto de la primera peli, con Neo, claro, sales con el señor Anderson y compras cartas, entonces eso matemáticamente es la peguilla. Pero bueno, creo que todo lo demás está tan bien hilado, tan bien tirado, que da igual. O sea, lo llevas y dices, bueno, venga, es un requisito para poder jugar, porque es un deck building, si no compro cartas como juego. Además, que en este caso, otra cosa en la que está muy bien orientados es que Morfeo está muy orientado a reclutar. ¿Por qué? Porque Morfeo está buscando al elegido, entonces tiene que reclutar. Y está muy bien que Neo esté orientado a pegar, porque Neo, una vez que sabemos que es el elegido, ya está. Ya tiene que hacer su función, que es cargarse Matrix, básicamente. Sí, eso hay unas cartas que representan el avatar con el que tú estás jugando y en función del acto en el que estás, pues tiene habilidades. Tiene una habilidad, ¿no? Cuanto más avanzado es el acto, normalmente más potente es esa habilidad. Esa carta siempre la tienes en juego, que más te pone la vida del personaje y esas cosas. Para poder jugarla, o para poder ejecutar eso, tienes que jugar la carta de librar la mente, ¿no? Entonces, liberar la mente, sí. Juegas esa carta, entonces puedes activar la habilidad de tu personaje, la que corresponda y demás. Otra cosa que está muy bien, ¿vale? Es cuando eres el señor Anderson en la primera peli, esa carta no la tienes en el mazo. Porque evidentemente no te has desconectado, no has podido liberar tu mente. Entonces, pues te quedas ahí. Sí. Cuando ya pasas por ese acto en el que Morfeo convence a Neo y ya te desenchufas y eres Neo, automáticamente añades esa carta al mazo para poder... Porque, de hecho, en nuestra primera aventura tenemos que liberar la mente del señor Anderson. Así que yo, como Morfeo, tengo que darle a elegir. Está muy bien hecho, la verdad. La verdad que sí, poco más que añadir. Os dejamos por aquí, ¿vale? En esta tarjeta tenéis ahí la partida, ¿vale? La partida no tiene una paliza soberana, no tiene por qué ser siempre así, pero bueno, si el mercado nos acompaña, tal, claro, hemos jugado varias, una la hemos ganado, otra ha sido esta derrota estrepitosa, que es la que hemos grabado. Pero bueno, para que también así que veáis que no te vas a pasear, ¿vale? Que tienes que... Bueno, sí, si el mercado no te acompaña, como nos pasa aquí, pues es más difícil, ¿no? Pues mala suerte. En la una tuvimos muy buena suerte. Y en la otra todo lo contrario. Vale. Y dio la casualidad que, sorpresa, en Discípulo grabamos, que nos arrastramos. Esto es así, ¿vale? Así que bueno, recordad que ahí tenéis la partida para que le echéis un vistazo y podáis ver un poquito el juego. Y nada, no te pierdas este vídeo de aquí. Te dejamos por aquí también la partida por si la quieres y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de